Y siguiendo con estos temas que tienen que ver con la antigüedad, hay un tema que está muy, de repente es un poco sigiloso poder tocar este tema cuando hablamos acerca de lo que sucedió con las mujeres que tuvieron o sostuvieron algún contacto con seres completamente celestiales o seres espirituales. Nos referimos a cómo surgieron estos gigantes que nos narra el libro de Génesis. Para poder empezar a hablar de este tema, es importante que definamos que no todos los ángeles pueden bajar a este planeta y pueden hacer sus apariciones. Si nosotros comparamos a un ser viviente, a algún serafín, un querubín, tienen aspectos completamente diferentes que en la Biblia nos muestran que algunos tienen 6 alas, algunos tienen 2 alas, entonces no todos los ángeles tienen alas como en algunas imágenes se nos presentan, ¿no? Pero hay seres celestiales que sí pueden tomar forma humana y estos ángeles de alguna manera se presentaron ante la humanidad y dieron un mensaje de parte de Dios. Entonces, estos seres que estuvieron en la antigüedad narran que, o la Biblia cuenta que ellos vigilaban el planeta, como una especie de patrullaje aquí que se pudiera hacer en el planeta, o guardianes del planeta, pero al tener ese contacto con las personas, ellos empezaron a involucrarse sentimentalmente, ¿no? Al ver a las mujeres y ver que estas mujeres les parecían un tanto atractivas. El libro de Enoch nos menciona que, dicho sea de paso, el libro de Enoch es un libro que sirve mucho para consultar. Y bueno, no fue metido dentro del canon bíblico porque fue un libro que se encontró mucho después, ya cuando se habían cerrado todo en los concilios, ya no había cabida para ningún otro libro porque ya la Biblia se había concentrado en los libros que nosotros leemos y que son dentro del canon, libros que son meramente inspirados por Dios. No quiere decir que no sea inspirado, sino que más bien no tuvo cabida porque fue encontrado muchos años después. Entonces, el libro de Enoch nos narra acerca de que estos ángeles pidieron permiso para poder cuidar este planeta, pero al estar aquí, ellos empezaron a revelar misterios que solamente son del cielo. Misterios, por ejemplo, de cómo maquillarse, de cómo leer los signos zodiacales. Empezaron a revelar muchas cosas a los seres humanos, algo que Dios no les permitía, porque prácticamente eso solamente se les es permitido a ciertas personas, ¿no? En este caso los ángeles son los que conocían esto. Pero al darlo a conocer a los seres humanos podría ser un arma de 2 filos, porque los seres humanos no sabrían cómo poder manejar todas estas habilidades y capacidades que precisamente ellos conocían. Entonces les muestran todo esto, según el libro de Enoch, ellos le muestran todas las habilidades y entonces ellos empiezan a seducir de alguna manera a estas mujeres. Obviamente al presentarle, no sé, algún tipo de piedra preciosa, las mujeres quedan encantadas y de alguna manera se empiezan a involucrar con ellos. Ahora bien, la pregunta es, entonces estos seres se presentan como hombres. La respuesta es que sí, ellos se presentaron como hombres o al menos en una apariencia de varón. Si usted ve en la Biblia, ellos se presentan tal cual, vino el varón, vino los varones, entonces se presentan de esa manera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pudieron tener este contacto físico? ¿O fue un contacto físico o cómo pudo haber sido? La respuesta es que ellos tienen una energía etérea, es decir, una energía que solamente se basa en la concentración de un poder que no precisamente tenga que ver con el contacto físico, es una energía que se desprende de parte de ellos para poder hacer ciertas cosas. Ahora bien, de esta manera empezarían a alterar la genética humana. Precisamente como resultado vemos el gigantismo en aquellas personas. Estos seres humanos estos ángeles, perdón, que vieron a las mujeres, se involucraron de cierta manera y con la ventaja que ellos tenían del poder etéreo, de acercarse, de tener contacto sin un contacto como nosotros tenemos en cuanto a las relaciones íntimas, ellos lo tenían de otra manera. Ellos conocían cómo poder introducir en el cuerpo ciertas energías, ciertas maneras, a modo de poder alterar la genética.
Hay algo que se conoce en la teología que se conoce como el conflicto de los siglos. Este conflicto de los siglos es alterar todos los planes de Dios mediante algo que pueda impedir que el Hijo de Dios nazca en este mundo. Y al ser este uno de los motivos por el cual Satanás pueda intervenir, es alterando la genética humana y que por medio de esa alteración no nazca el Mesías. Este es uno de los principales motivos por el cual Satanás apoyaría esta idea de que estos seres se allegaran a las mujeres y tuvieran como resultado estos gigantes. Ahora bien, si nosotros vamos a las culturas más antiguas, en todas las culturas nos hablan de seres descomunales, como los titanes, como seres que habitaron en la antigüedad. Entonces, en ese tiempo prácticamente las mujeres fueron seducidas por estos ángeles y tuvieron como resultado estos gigantes, que es una alteración a la voluntad de Dios. Cuando nosotros juntamos algo que Dios estableció como una ley, nosotros alteramos eso y traemos consigo un juicio. Entonces, estos seres traían consigo un juicio para ellos. Cuando estos seres nacen, empezaron a convertirse en unos tremendos caníbales. Empezaban a hacer fechorías en toda la región y se comían los plantíos, los cultivos, habían todo tipo de aberración, eran hombres, eran caníbales prácticamente, eran monstruos. Entonces, cuando estos seres comenzaron a reinar en el planeta, empezaron a destruir todo. Entonces es cuando Dios toma la decisión de decir, entonces voy a destruir este planeta, porque todo ha sido contaminado y había seres descomunales que prácticamente no obedecían ninguna voz que tenía que ver con Dios. Entonces, para ese tiempo estuvo Noé, en el tiempo en el cual también habitaban los gigantes, en el tiempo de Noé donde muchos se casaban y se daban en casamiento, muchos se casaban, muchos se divorciaban y en fin, tantas cosas. El mismo tiempo que narra el Señor Jesús diciendo que en los últimos tiempos sería un tiempo muy similar como el de Noé, precisamente bajo estas condiciones. La maldad aumentaría, la degradación de todas las maneras estaría en su esplendor. Así que en ese tiempo había muchas situaciones que prácticamente sumaban al juicio y al castigo que Dios haría hacia esas personas. Ahora bien, la pregunta es, cuando el diluvio cae durante 40 días y 40 noches, suceden muchos fenómenos que nos llevaríamos mucho tiempo en poder describir qué es lo que sucedió en el diluvio. Bueno, solamente para mencionar algunas cosas. Cuando el diluvio sucede, prácticamente el planeta Tierra era todavía una sola masa, pero empiezan a surgir las montañas. ¿Y esto cómo? Las fricciones, porque no solamente hubo un diluvio y que cayeron agua del cielo. En la antigüedad antes había una especie de cúpula de agua cristalizada en el planeta Tierra que no permitía que los rayos ultravioleta entraran al planeta. Por eso las personas vivían muchos años. ¿Por qué? Porque esta cúpula de agua cristalizada no permitía que entraran los rayos UV. Saben que los rayos del sol es lo que va envejeciendo nuestra piel. Entonces, es destruida esta capa, es abierta esta capa entre el agua, pero también el agua de los mares empieza a crecer. Los volcanes, en este sentido, empezaron a hacer erupción y empieza un caos completamente. No solamente era agua de lluvia, no, se refiere a que también había otras cosas que estaban detrás de todo. Cuando empezó a erupcionar, cuando empezó a hacer todas estas situaciones, entonces la pregunta es, ¿qué pasó con estos seres? Si eran prácticamente, se quedaron fuera del arca. Para esto nosotros vemos que Noé, de parte de Dios, cierra el arca y no hay cabida para nadie más que para 8 personas. Estas 8 personas estuvieron ahí escuchando los lamentos, escuchando el griterío de aquellas personas, posiblemente de personas que querían entrar al arca, pero no podían. Entonces, imagínense el terror de Noé, la tristeza incluso de escuchar gente que quería entrar, pero ya era demasiado tarde. Ahora bien,
había seres completamente acuáticos. Estos seres que habían alterado no solamente la genética humana, también habían alterado la genética de los animales. Estos seres se metieron no solamente con humanos, se metieron con monos, se metieron con pescados, alteraron la genética, querían contaminar lo más posible. Por eso en la antigüedad nosotros vemos que hay una mezcla de humano con animales, precisamente porque estos seres de alguna manera querían alterar la genética completamente y destruir todo lo que de alguna manera Dios había creado. Entonces, por eso no nos sorprendamos cuando vemos en la mitología griega, en otros lugares del planeta, donde hablan exactamente que hay seres gigantes que convivieron con los seres humanos, y sí los hubo. Por eso en la actualidad encontramos en las partes sures, en la parte norte, que hay restos de gigantes. ¿Por qué? Porque sí existieron. O sea, nosotros no podemos decir, es que como yo pienso que es mentira. No es mentira. La Biblia lo dice, y la Biblia no viene a contar cuentos. Así que en la Biblia nos dice que hubo seres descomunales, gigantes, y que de alguna manera en el diluvio algunos fueron destruidos. ¿Por qué? Porque algunos seres, al ser híbridos, obviamente, al ser acuáticos también, podían subsistir dentro del agua. Entonces, no todos esos seres fueron destruidos en el diluvio. Entonces, posteriormente iban a reaparecer. De hecho, nosotros vemos que el rey David va y vence a uno de los gigantes, a Goliat, que era un gigante también, que medía aproximadamente 3 metros o un poquito más. Y también nosotros vemos a otros gigantes mencionados en la Biblia que posiblemente medían hasta 6 metros, ¿se imaginan? Era algo completamente distinto, muy descomunal. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que esas personas volvieron a subsistir si se supone que ya habían sido destruidas? No, es que hubo seres, al ser híbridos, que pudieron subsistir a eso. Y es que no es como que, entonces Dios no los pudo destruir, entonces se le pasó la mano, o no consideró eso. No, es que a Dios no se le sale de control nada. Es que Él lo permitió de alguna manera para poder enseñar algo en el futuro. Entonces, así sucedió. Entonces, estando Noé en el diluvio por mucho tiempo, prácticamente lo que nos enseña la Biblia es que estos seres, al ser destruidos, prácticamente no encuentran cabida ni en el cielo ni en el infierno, porque estos seres ya no eran celestiales meramente, porque ya eran una mezcla de humanos con celestiales. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su lugar de destino? ¿A dónde irían esas almas? Muy sencillo, esas almas no irían ni al cielo ni al infierno. Entonces, ¿dónde quedaron esas almas? Esas almas se quedaron vagando en el planeta Tierra. Esos espíritus, prácticamente esas almas que se le conocen como en pena, vagan en el mundo y hacen estragos. Por eso quieren y buscan un cuerpo que tenga sangre caliente para poder meterse y poder dar un mensaje, poder manifestarse. Ahora, ¿y qué pasó con esos seres que cometieron ese acto ilícito de meterse con las mujeres? La Biblia nos dice que esos seres fueron llevados hasta el abismo, hasta lo más profundo del planeta. Y cuando hablamos del abismo, que es el centro más profundo del planeta, lo hacemos para referirnos que es la cárcel donde habitan todos los demonios, que es un lugar donde habita densa oscuridad y donde los demonios no quieren estar ahí. Hay un pasaje donde la Biblia narra que el Señor Jesús reprende a un endemoniado en Gadara. Y estos demonios se le presenta que era una legión, que aproximadamente es entre 2,000 a 6,000 demonios que habitaban en un ser. Imagínense, entonces dicen, ¿qué quieres con nosotros? No nos hagas daño, no nos mandes al abismo, le dicen estos demonios. Y dice, permítenos ir a esos cerdos, porque no queremos ir a ese lugar. Ellos le tenían terror a esta cárcel demoníaca, o lo que muchos dicen que es el Tártarus. ¿Alguna vez has escuchado esto? Nos vamos a poner a definir algo que bueno, no estamos para eso. Pero fueron a esta cárcel de demonios, esta cárcel de demonios que fue hecha, pero la pregunta es, ¿cuándo sucedió esta creación del abismo? Les voy a dar un dato.
Cuando Lucifer cayó, Lucifer es un ser completamente descomunal. La Biblia también les llama a estos ángeles como seres ardientes o seres de fuego. Ahora, cuando este querubín cae, es un alto rango, aparte de que era uno de los, la creación, una de las joyas de la creación de Dios, lo creó hermoso, lo creó maravilloso a este ser. Entonces él tenía un gran valor. Ahora, dentro de los rangos angelicales, él tenía un grado muy, muy alto. Entonces, cuando él cae al planeta, es decir, lo lanzan al planeta, él es una especie de meteorito que cae completamente como de rayo. El Señor Jesús dice, yo vi a Satanás caer como un rayo, eso lo dice Lucas. Entonces, él dice que cae como un rayo y prácticamente en su caída, él genera un gran boquete en el planeta Tierra, lo que se conoce como el abismo. Entonces, cuando él cae, él crea su propia tumba, él crea el propio abismo. Entonces, ahí cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo está tapando prácticamente ese hueco que hizo la caída de Satanás. Entonces, el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Precisamente por eso, nosotros vemos que debajo del mar está el abismo. Por eso nos infunde tanto temor el mar. Por eso hay embarcaciones que se pierden, porque debajo del mar existen tantas cosas misteriosas que no las hemos podido explorar. Es más fácil explorar el universo que estar explorando el mar. Así que no es algo tan fácil. Entonces, cuando nosotros vemos que Satanás creó el abismo, cuando él cae, él también, la Biblia nos menciona en Apocalipsis capítulo 12, que con él cayeron la tercera parte de los ángeles. Entonces caen una lluvia de meteoritos, una tremenda lluvia de meteoritos. ¿Y qué creen? En la escuela nos enseñan que los dinosaurios fueron destruidos. ¿Por qué? Porque cayeron muchos meteoritos. Exacto. La Biblia no se equivoca, porque cayó un gran meteorito, destruyó el planeta y ahora prácticamente venían otros seres detrás de él y destruyeron todo el planeta. Ahora el ecosistema se encontraba completamente devastador, vacío, sin nada, destruido, despoblado. Así que cuando ellos caen, generaron todo tipo de destrucción. Entonces el Señor Jesús, Dios, en el principio dice que creó los cielos y la tierra estaba desordenada, lo que causó que el desorden. ¿Quién lo causó? Satanás con su caída. Entonces el Señor tenía que volver a recrear el planeta. ¿Y cómo? A través de ciertas etapas, ¿no? El primer día, el segundo día, el tercer día, hasta el cuarto, quinto y sexto día. En el séptimo él descansa y él dice, bueno, todo lo que creé ha sido algo nuevo y ha sido bueno. Cuando Dios creó ya las cosas, nosotros vemos que ahora Dios tiene un plan perfecto que nosotros estamos viendo, que prácticamente Satanás siempre ha querido intervenir. Entonces, hablando de cómo es que se formó el Tártarus o esta cárcel de demonio, es ahí donde ellos no quieren ir. Entonces, cuando estos seres angelicales que patrullaban el planeta y se metieron con las mujeres, prácticamente ellos llegaron a ese lugar, en el Tártarus. La Biblia nos menciona en el libro de Apocalipsis que en los últimos tiempos, en la gran tribulación, este pozo del abismo o el abismo prácticamente va a empezar a sacar una especie de humo, donde el cual va a empezar a salir toda clase de seres, y la Biblia los describe exactamente, que estos seres corren y se escuchan sus caminar como si fueran carros que van a la batalla. Entonces, y sus aspecto es completamente descomunal. Estos seres que se metieron con estas mujeres saldrán prácticamente convertidos como seres descomunales que estuvieron aislados por mucho tiempo, hasta lo que llevamos de este tiempo, encerrados en esa cárcel. Y cuando ellos salgan, empezarán a querer matar a las personas, querrán hacerle mucho daño, pero obviamente esto para otro tema. Así que, ¿qué pasó entonces? Estos seres que se metieron con las mujeres prácticamente cometieron una situación violando la ley de Dios, violando los principios de Dios. Nosotros
nos sometemos a las leyes que Dios puso en el planeta Tierra. Dios dice en su palabra que no hay ley que nosotros podamos quebrantar porque sus leyes son inquebrantables. La ley de Jehová es perfecta. Entonces nosotros no podemos ir contra las leyes de Dios. Estos seres alteraron el planeta. Estos seres quisieron ir en contra de la voluntad de Dios. Y lo que trajo para ellos es juicio. Y lo que trajo para los humanos es juicio. Entonces, de alguna manera, nosotros vemos que cuando Dios empezó, después del diluvio, a traer una calma para el planeta, ahora ve que todo el planeta está lleno de agua. Todo el planeta está lleno de agua. Entonces la Biblia dice que Dios sopló en medio de toda esta situación. Sopló, hace un viento fuertísimo y separó las aguas. Ahora las aguas que estaban en medio del planeta y todo así, las aguas se fueron. Eso es lo que conocemos como los polos. Solidificó el agua, lo mandó hacia las partes bajas y hacia las partes altas. ¿Por qué creen que hay mucho misterio con respecto a la Antártida? ¿Por qué creen que hay mucho misterio a estas cosas donde nadie tiene acceso? ¿Por qué? Porque debajo de esto existen seres, es decir, gigantes, bacterias, demonios, grandes vestigios, grandes hallazgos que abrirán el panorama a todas las personas. ¿Pero qué creen? Eso lo saben las personas pudientes. Eso lo saben personas que conocen todo esto. Como hijos de Dios, nosotros estamos mayormente informados de las noticias porque la Biblia es un periódico que no ha dejado de trascender durante épocas. Por eso encontramos restos de gigantes en las partes más bajas, como en el Perú, como en Brasil, como en todas estas partes de Sudamérica, y como en las partes más altas hablando del planisferio, nosotros vemos que en las partes más altas es donde se concentraron todas las cosas. ¿Por qué? Porque en el centro del planeta prácticamente se barrió así, y todos los hallazgos suceden ¿dónde? En las partes altas y en las partes bajas, si ubicamos así el planisferio. Ahora bien, siempre es bueno saber que Dios trae bendición para todas las personas que nos acercamos a Dios. El juicio siempre va a llegar. Nosotros tenemos consecuencias de nuestros actos. Nosotros no podemos movernos si Dios no nos lo permite. Nosotros que conocemos su palabra, lo predicamos, lo entendemos, pues Él nos los ha hecho saber. De esta manera, quiero decirle que Dios es quien tiene el control de todo lo que sucede en el mundo.